Con motivo del 20 aniversario del Centro de Investigación en la Identidad y la Cultura Latinoamericanas, CICLA, se organizó la exposición Ciudadanas en Movimiento, la conquista del sufragio 1888-1953, en conjunto con el Museo de la Universidad de Costa Rica. El principal objetivo de la exhibición es recuperar el proceso de creciente movilización política de las mujeres, las luchas feministas y sufragistas, así como su incorporación al espacio público en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX. La elaboración de esta exhibición se basó en las investigaciones de la doctora Eugenia Rodríguez Sáenz, especialista en historia con enfoque de género. Asimismo, se contó con la participación del artista Rosela Matamoros Jiménez. Y también la curadora del segmento histórico es la historiadora del arte Laura Rabe Cerconi. De esta manera, esta exposición incluye una exhibición histórica que contribuye a replantear y a visibilizar el importante papel que tuvieron las mujeres en las movilizaciones sociopolíticas y asociada con la conquista del sufragio. Y por otra parte también incorpora una exhibición artística que a su vez interpreta dicho proceso histórico y lo vincula con las luchas y los desafíos de las mujeres en el presente. En el hogar, del espacio doméstico al espacio público. En el marco de las políticas del orden y el progreso liberal, los discursos sobre la familia y los roles de género se redefinieron a finales del siglo XIX. A las mujeres se les asignaban los roles fundamentales de madre y esposa, encargadas de la crianza de los hijos, y a los hombres el de padre, esposo, cabeza de familia y principal proveedor. De esta manera se reforzó el ideal en donde a la mujer se le ubicaba en el ámbito doméstico y al hombre en el público. También en esta etapa, los liberales desarrollaron políticas para regular y controlar la moral sexual y doméstica, lo cual implicó la promoción del modelo ideal del matrimonio por amor y de familia monogámica, armónica y afectuosa. En este marco es donde tenemos que considerar el Código General de 1841, el cual introducía aspectos interesantes. Uno de ellos es que, por un lado, se permitía a los maridos, a los esposos, a los padres de familia, someter a castigos moderados a las esposas y los hijos. Y si ellos no respondían o no le obedecían, podía llevarlos hasta un tribunal, hasta el juez, para hacerlos que obedecieran. No obstante, el artículo 448 permitía a las mujeres demandar a sus maridos por su conducta relajada o malos tratamientos, y sancionaba la violencia de pareja con penas que la primera vez consistían en la reprensión del juez, y si el marido reincidía en sus excesos, la pena era el encarcelamiento proporcional a la falta. Así, amparadas a la ley, 393 esposas empezaron a utilizar la creciente red de tribunales civiles en el Valle Central entre 1839 y 1889 para denunciar la violencia en las relaciones de pareja. Un ejemplo de este proceso fue el de una mujer de San José, quien en 1852 inculpó a su esposo indicando que, si bien una débil mujer es una compañera del hombre para que vivan maridablemente en la sociedad, también es cierto que cuando se abusa, cuando en lugar de esposa se tiene una vil esclava, las leyes han creado medios para cortar estos males y reprimir sus abusos. Estoy propuesta para hacer reconocer a mi esposo que hay leyes que me amparan. Por lo tanto, desde el siglo XIX y previo al desarrollo del movimiento feminista y a las legislaciones contra la violencia, las mujeres empezaron a reconocerse como sujetas de derechos civiles y jurídicos y a tomar acciones para defenderlos. Por otra parte, también asociada a estas políticas liberales y que contó con el apoyo también del magisterio y de las feministas, se dio un proceso importante de redefinición en el concepto de maternidad hacia el concepto de maternidad científica, que es la preparación de las mujeres para poder ejercer mejor sus papeles de crianza y educación de los hijos.
Asociado a estas políticas liberales, apoyadas por el magisterio y las feministas, también se proporcionó una redefinición importante en el ideal de la maternidad, la cual fue elevada a la condición de una profesión científica moderna, sustentada en una estricta educación higiénica y moral de los hijos. Así, para dichas políticas, la mujer plenamente madre constituye el elemento básico de la sociedad. Preparar mujeres para realizar esta elevada función debe ser el fin primordial de la educación pública. Por lo tanto, la maternidad científica vino a reforzar la función tradicional de las mujeres como madres. También se inventaron varias tradiciones, como el Día de la Madre, que ayudaron a legitimar la maternidad científica. Este se estableció por decreto el 15 de agosto de 1932, fecha a partir de la cual debía celebrarse en todas las escuelas, colegios, asilos e instituciones de beneficencia del Estado. Del hogar al colegio, del ámbito doméstico al educativo. Durante el siglo XIX, en el marco de la expansión del capitalismo y de la ideología del orden y del progreso liberal, la educación de las mujeres adquirió una gran importancia para la redefinición de los roles de género y para su creciente formación en el campo laboral. El eje fundamental fue el proceso de inserción creciente de las mujeres en la educación, y en particular en el Colegio de Señoritas en el año de 1888 y en la Universidad de Costa Rica en 1940. Aunque la educación reforzaba los roles tradicionales, al promover que las mujeres se desempeñaran en ocupaciones propias de su sexo, como ser maestras y enfermeras, también los subvertía, al posibilitar el acceso a otras profesiones y al difundir nuevas aspiraciones y expectativas. También en este periodo se expandió la producción literaria y periodística de las mujeres, lo que amplió su inserción en el espacio público. Del colegio a las calles, del ámbito educativo al ámbito público. Al tener las mujeres un mayor acceso a la educación, al mercado laboral y a la esfera pública, también se incrementó su participación en los movimientos sociopolíticos. Así, la conquista del sufragio fue el resultado de una larga lucha con avances y retrocesos. Entre 1890 y 1949, se presentaron 14 propuestas para aprobar el sufragio, de las cuales los diputados solo votaron 4 en 1917, 1925, 1945 y 1949. En este complejo proceso se pueden distinguir 3 grandes etapas. La primera, entre 1890 y 1910, se caracterizó por el inicio de los debates periodísticos en torno a la cuestión femenina y para equiparar los derechos sociopolíticos de las mujeres con respecto a los hombres. En la segunda etapa, entre 1910 y 1923, aumentaron los debates y se plantearon las primeras propuestas del voto femenino ante el Congreso. A partir de la década de 1910, el movimiento obrero intervino, lo cual propició una participación más visible de las mujeres en la política. Además, en 1919, las mujeres destacaron en las movilizaciones que llevaron al derrocamiento de la dictadura de Federico Tinoco. En esta etapa, Ángela Acuña sobresalió como la primera mujer que impartió conferencias y publicó artículos a favor del movimiento feminista y sufragista. Y por último, en la tercera etapa, entre 1923 y 1949, las mujeres continuaron aumentando su participación en los debates sobre el voto femenino, así como en los partidos políticos y en los movimientos en defensa de los derechos civiles y político-electorales. Durante esta etapa se organizó el movimiento feminista, con la fundación de la Liga Feminista en 1923. También se fundaron los partidos Reformista en 1923 y Comunista en 1931. Los cuales propiciaron una mayor integración femenina en las luchas políticas. Sin embargo, el Partido Comunista fue el que, entre 1931 y 1953, movilizó más amplia y sistemáticamente a las mujeres en la defensa de las reformas sociales, en las luchas contra la carestía y la especulación, y en las campañas electorales.
En este proceso se crearon la Unión de las Mujeres del Pueblo en 1947 y la Alianza de Mujeres Costarricenses en 1952. Los debates del sufragio. En los debates a favor del sufragio, resalta el fuerte argumento de que los incapacitados mentalmente, los criminales y las mujeres no podían votar, según lo establecía el artículo 3 de la Ley Electoral de 1913. Uno de los aspectos que interesa aquí resaltar es una fuerte crítica que se dio a la Ley Electoral de 1913. Hay que recordar que en 1913 se aprobó el voto directo, o sea, el voto universal masculino. En esta reforma es interesante acotar que también se hizo una propuesta para aprobar también una reforma de voto secreto y el voto femenino. Sin embargo, estas dos se desecharon. Es importante destacar que esta ley, además de establecer el voto directo, se constituyó en la primera que explicitaba que las mujeres no podían votar. Tal medida, sin duda, tenía por fin prevenir en el futuro la aprobación del voto femenino, en un contexto en donde se habían venido incrementando las luchas feministas y sufragistas en países como Inglaterra, Francia, España y los Estados Unidos. A este respecto, un artículo de Sara Casal, publicado en 1925, denunciaba que esas mujeres que no quieren el voto ignoran que existe una afrentosa lista en nuestra ley electoral de 1913, en la que se coloca a la mujer de último, entre los que no pueden votar, equiparándola entre los locos, incapacitados mentalmente, criminales por simples y graves delitos, enjuiciados, sordomudos, insolventes y por último, las mujeres. Ángela Acuña, presidenta de la Liga Feminista, afirmaba que la conquista del voto femenino se justificaba como un instrumento fundamental, ya que la emancipación familiar, intelectual, civil y económica no podrían conseguirse fácilmente sin haber antes obtenido la política. Si cierto es que aquellas llegarían por medio del voto, este debía perfeccionar la última. Además, Acuña enfatizaba que, en esta lucha sufragista, pese a la gran oposición masculina y femenina, el trabajo ha sido y debe ser conjunto entre los sexos. Así, a nuestras feministas no podrá jamás decírseles que han pretendido separarse de los hombres. Las mujeres, que con todo empeño han trabajado por su mejoramiento, jamás pensaron en un divorcio de los sexos. La acción es espontáneamente conjunta. Cada uno sigue un impulso para formar el todo armónico en este coro sublime de la existencia. Para los opositores al voto femenino, la participación política de la mujer y el feminismo eran visualizados como un símbolo de degradación de la feminidad, ya que se creía que al ingresar la mujer al mundo político, le robaría al hombre sus puestos en el trabajo y el poder en el hogar. También consideraban que la política era un ámbito vulgar y violento, y por lo tanto no adecuado para las mujeres. Un ejemplo de esta posición se resume en el artículo Triunfará el feminismo, publicado en 1923, en el cual se expresaba que, en la balanza de las sociedades, cuando los hombres bajan, las mujeres suben, o mejor dicho, cuando los hombres se degradan, las mujeres empiezan a ocupar los puestos que ellos dejan vacantes. Nada partidario que soy de la lucha estéril por el triunfo del tal feminismo. Sin embargo, yo opino que la mujer es verdaderamente hermosa cuando en su hogar pespunta un par de medias teniendo en su regazo un muchacho bien colorado, cachetón y regordete. Aunque los hombres se encuentran entre los mayores opositores, también lo eran las mujeres como Carmen Lira, quien planteaba en su artículo del llamamiento a las mujeres de la clase trabajadora, publicado en 1932, que para las mujeres trabajadoras el voto y el feminismo no eran opciones viables, ya que el voto marginaba a la mayoría de las mujeres trabajadoras del proceso electoral. Para Carmen Lira, eso no tenía ningún sentido porque la mayor parte de las mujeres no tenían acceso a la educación, entonces pues el voto solo iba a beneficiar a las mujeres que tenían cierto nivel educativo y que estas mujeres que tenían mayor nivel educativo, en todo caso, eventualmente podían beneficiar su voto más a los liberales, a las fuerzas políticas tradicionales.
Para las mujeres, la opción estaba en el comunismo y no en el feminismo, ya que este era un absurdo porque promovía la división y la confrontación entre hombres y mujeres. Así, en su llamado a las mujeres trabajadoras, Lira propuso: hay que empeñarse con todas las fuerzas por cambiar este estado de cosas. No vale la pena trabajar por conseguir el voto de la mujer. Las mujeres de la clase trabajadora del mundo entero debemos esforzarnos por derrumbar la podrida estructura económica de la sociedad capitalista y no por sostenerla. Eso del feminismo es un absurdo. ¿Por qué las mujeres han de formar un grupo aparte y colocarse en actitud hostil ante los hombres? Conquista del sufragio. En la conflictiva década de 1940 se dio una creciente movilización de las mujeres a favor de las garantías electorales. Luego de la Guerra Civil de 1948, la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 aprobó el voto femenino, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones como un poder independiente y la ilegalización del partido Vanguardia Popular. También hubo un reacomodo de las fuerzas políticas, lo cual favoreció la aprobación del voto femenino el 20 de junio de 1949. A diferencia del debate legislativo de 1925, el de 1949 se orientó a favor del sufragio femenino, con una abrumadora mayoría del 80.5% de votos a favor. Al igual que en otras votaciones, los diputados fundamentaron su decisión en el papel protagónico y en el gran civismo demostrado por las mujeres en la Guerra Civil de 1948, en sus capacidades intelectuales, en su creciente acceso a la educación y en que contribuirían al adesentamiento de la práctica política. Sin embargo, el cálculo político también fue clave para apoyar la reforma del sufragio femenino en 1949. Esto porque habían sido desarticuladas las dos principales fuerzas políticas del país, los calderonistas y los comunistas. Así, los zulatistas y figueristas, vencedores de la Guerra Civil, apoyaron la aprobación del voto, porque no tenían la presión de las próximas elecciones en 1953, y porque contaban con que podía jugar a su favor aumentar el tamaño del electorado con la inclusión de las mujeres. A este respecto, Ángela Acuña sostuvo en 1954 que el presidente Figueres ganó las elecciones de 1953 con muchos votos de las mujeres, porque él apoyó la reforma. Así, las mujeres ejercieron por primera vez el sufragio en unas votaciones locales el 30 de julio de 1950 y en las elecciones nacionales del 26 de julio de 1953, en las cuales fueron electas las primeras 5 regidoras y las 3 primeras diputadas, María Teresa Obregón, Ana Rosa Chacón y Estela Quesada, todas del Partido Liberación Nacional. Sin embargo, para Ángela Acuña, con la conquista del sufragio femenino, las mujeres no deben pensar que todo está al alcance de su mano. Conquistado ese derecho, es cuando empieza, en realidad, su labor efectiva en la conquista por la aplicación de principios jurídico-políticos que las beneficien o puedan beneficiarlas en el futuro. Así, las luchas continúan. Aún prevalecen muchos desafíos para fortalecer los derechos de las mujeres. Entre estos, lograr una vida sin violencia, al acceso en condiciones más equitativas a la educación, a la salud, al trabajo, a ocupar puestos de poder y a ser capacitadas para construir e implementar una agenda género sensitiva.